Hola, hola, estamos empezando. Vamos a esperar a que se conecten. Ahí llegó nuestro invitado. Hola, hola, estamos empezando el último capítulo que vamos a hacer hoy de la, del AIM TV de medicina desde la zona cero y vamos a invitar a nuestro invitado de hoy, que es pediatra, súper seco, que nos va a acompañar y nos va a ayudar a resolver algunas preguntas que yo sé que todos tienen. Hola, Hola, hola. chicos, ¿cómo estáis? Bien, tú, Danielita, ¿qué tal? Bien, todo bien. Oye, qué bueno que quisiste participar. Muchas Hay, gracias a ustedes por la invitación, a ti sobre todo. hay mucha gente muy interesada porque hemos hablado, bueno, hemos hecho ya dos programas. Hicimos uno de hablar un poco como de lo que vivían los médicos que estaban en la primera línea, y ahí, bueno, yo conté un poco mi experiencia y también la contó la Sharon Alter, que también está trabajando ella urgencióloga. Después la siguiente semana lo hicimos con la Raquel Skwirsky, que hablamos como de un paciente. Ella fue paciente y se recuperó y cómo había sido la vivencia para ellos. Y ha sido todo súper bonito, súper cercano. Yo creo que la gente ha estado súper contenta. Y la idea era hoy día invitarte a ti porque hay infinitas mamás de la comunidad. Seguro te han llamado miles de amigos, personas a pedirte ayuda también. Y en verdad esta es una tremenda instancia que nos da el estadio para acercarnos a la gente de la comunidad, para contar, para resolver sus dudas, para ayudarlos y para contar un poco también lo que tú has vivido desde el tema de los niños, pues de la pediatría. Así que cuéntale un poco nuestros auditores. Cuéntale un poco tú, ya saben que eres pediatra, pero qué especialidad en el fondo y cómo trabajáis, preséntate para Para que contarles. me conozcan, me parece. Sí. Ya, bueno, como tú decías, efectivamente soy pediatra. Estudié pediatría en la Chile, me formé en el Carlos Maquena. Me quedé trabajando en la unidad de hospitalizado en el hospital mismo, obvio. Y postulé a la beca de hemato-oncología pediátrica, que estoy ahora cursando mi segundo año. Así que si bien sigo como ligado como al hospital, tanto trabajando como haciendo esta beca, bueno, y hago turnos también en la clínica Las Condes, pero donde paso más tiempo es en el hospital. Así que ahí estoy ahora, estudiando, trabajando, divirtiéndome. Cool. Full, full. Sí. Oye, y ya, pues entrando un poco como en el tema, yo creo que lo que todos quieren saber es, yo en verdad soy internista, así que de niños cacho re poco, así que en verdad yo te voy a hacer, yo todas las preguntas a ti que me ha Excelente. transmitido la gente de la comunidad, yo no voy a ser la doctora hoy, voy a ser, no soy mamá, pero voy a jugar y la gente también nos va a ir mandando sus preguntas, Me parece. pero bueno, se sabe harto y se venía escuchando ya desde antes de que partiera la pandemia, cuando estaba todo esto pasando en Europa, que al parecer como que los niños no se enfermaban tanto, o eran muchos asintomáticos, y se enfermaban en verdad como que no era grave, y eso era súper tranquilizador para todos, yo creo, porque en el fondo eso sería como lo más trágico, tener a nuestros niños enfermos. Así que cuéntanos un poco, ¿es verdad que los niños no se enferman tanto? ¿Cómo es el coronavirus en los niños y tu experiencia y lo que tú sabes? Súper. Bueno, efectivamente es un mundo, es totalmente un mundo paralelo, yo creo, a lo que están viviendo ustedes como en la parte de adultos. Si bien obviamente tiene muchas similitudes y el enemigo, por decirlo, es el mismo, eh, podría decir que por suerte, desde el punto de vista pediátrico, se comporta mucho mejor con los niños que con los adultos. Eh, Efectivamente, había muchas dudas, no se sabía qué iba a pasar, venía el invierno, de hecho ya estamos en el invierno, eh, y había mucha duda de cómo se iba a comportar este virus con nuestra población. Y por suerte hemos visto que, de hecho, por ahí salen los datos actualizados hasta la fecha, menos de un 5% de nuestra población de niños se ha infectado, lo que es bastante, o enferman en el fondo, puedes decirlo, porque muchos son asintomáticos, ¿verdad? Eh, por lo tanto, si vemos menos de un 5% se enferman, un porcentaje muy mínimo son
se enferman grave, o sea, prácticamente ninguno. Así que por suerte hemos tenido mucha suerte en ese sentido. Después de eso empezó a evolucionar los casos en la historia, todo esto, y se vio que empezaron a aparecer estos otros síndromes como inflamatorios, y ahí empezó a cambiar un poco la historia. Como sabemos, no habían antecedentes de todo esto, pero ahí se mezclan como dos cuadros de los que podemos hablar, que sería como el cuadro inicial y esta infección, esta reacción inflamatoria sistémica que da para como cuadro distinto en el fondo de los niños. Oye, pero antes de entrar a eso, que yo creo que ya es como para un ratito más avanzada en la conversación, ¿los niños no se enferman, no contraen el virus o lo contraen igual, pero no desarrollan síntomas? Muy buena pregunta. Lo contraen igual, pero mucho menos, en menor porcentaje. De hecho, se ha planteado incluso como de asintomáticos, en el fondo, que no presentan síntomas, son más o menos un 20% de asintomáticos que andarían dando vuelta, en el fondo, sin ningún síntoma. Y obviamente lo que es un riesgo más que nada también por ser ellos los que puedan contagiar, ¿verdad? A las poblaciones más adultas, en el fondo. Y sobre todo por ese mismo tema se ha visto, bueno, dentro de otros temas también, por qué se ha dejado se ha aislado a los niños que no hay en el colegio, que no sean en el fondo como considerados como vectores, ¿verdad? Sobre todo para la población más de riesgo, efectivamente. Ya, perfecto. Óyeme, ¿y los niños que se enferman y que hacen síntomas, tienen algún factor de riesgo? ¿Algún niño en particular que yo me tengo que preocupar de alguna edad en particular, alguna enfermedad en particular? Sí, se ha planteado de riesgo, a la población de riesgo, sobre todo a los niñitos menores de 1 año, como población importante de riesgo, más que nada para tener controlada. Pero también hay que tener presente, dentro de los que evolucionan más torpemente o peor, en el fondo serían aquellos que tengan alguna enfermedad asociada. Por ejemplo, obesidad, que se considera una enfermedad, ¿verdad? Algún paciente que tenga alguna patología o alguna enfermedad del sistema de los pulmones, en el fondo, ¿verdad? Por ejemplo, el asma, que igual es frecuente en la población, y que, bueno, también hay una asociación entre el asma y la obesidad, pero ese ya es otro tema. Nuestra población con enfermedades cardíacas también, que es una población de riesgo, los prematuros, que conversamos también, bueno, y todo niño inmunosuprimido, ¿verdad? Que principalmente lo que me ha tocado ver a mí en el hospital donde trabajo. Pero eso sería como la población de riesgo, y obvio que hay que considerar que es una población menor, ¿verdad? O sea, no gracias a Dios, menos de los niños tienen enfermedades crónicas. Así que ese sería nuestro grupo más de riesgo, en el fondo. Sí. Y cuando se enferman, ¿cómo presentan la enfermedad? ¿Qué síntomas les dan? ¿Es igual que los adultos que hacen fiebre súper alta, síntomas respiratorios, o es distinta la enfermedad de los niños? Bueno, importante tener presente primero que partir con que pueden ser asintomáticos, ¿verdad? Eso ya lo dijimos y todo, pero tener presente que pueden tener la enfermedad y no tener síntomas, lo que no quiere decir que que no sean capaces de contagiar. Y en cuanto a los síntomas, se ha visto principalmente que, bueno, fiebre, que es como dentro de los síntomas principales, ¿verdad? Y que hay que tener ojo. Pacientes que empiecen con tos, sobre todo, que se vean mal, como decaídos, en relación a la tos, y que presenten moquitos en el fondo, coriza, pero que presenten mocos. Esos serían como los más frecuentes, así como fiebre, tos y mocos. Ahora, o sea, puede ser como cualquier gripe. Puede ser como cualquier gripe. Cualquier gripe, totalmente como cualquier gripe, y cualquier resfrío podría ser como considerado como este cuadro, en el fondo. Y eso es como parte, ¿verdad? Pero hay que tener presente que también puede manifestarse de millones de formas, de múltiples formas. Se ha planteado, por ejemplo, estas lesiones en la piel, se han planteado que son súper inespecíficas y de todo tipo. Se han planteado también cuadros digestivos que podrían estar relacionados. Por lo tanto, a la larga ha sido como todo un espectro de síntomas y signos súper amplio en niños. Pero tener presente, así como para no asustarse, pensar en la fiebre, la tos y los mocos, principalmente. Ya, perfecto. Y si es que un papá tiene a su hijo en la casa con coronavirus, ponte tú que justo le dio sintomático súper raro, la mayoría no les va a tener síntomas, pero le dio con síntomas. ¿Cuándo tiene que asustarse y llevarlo a la urgencia? Eso es lo que siempre que los papás quieren saber, pues, porque un niño con fiebre y moco habitualmente se puede quedar en la casa, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Cuál sería como factor de riesgo en estos niños? Yo creo que hoy en día hay que tener súper claro que ojalá, bueno, sobre todo hasta donde estamos viviendo hasta el día de hoy, tratar de mantenernos en la casa lo más posible, no salir, no contactarse con el resto del mundo, de cierta forma, mantener este aislamiento social para prevenir contagiarnos a nosotros y a los otros. Entonces, de repente si un niño tiene un poco de todo, un poco de mocos, pero se ve bien, come,
juega, etcétera. Si uno no lo ve grave, yo creo que es importante quedarse en la casa, mantener las medidas básicas de lavado de manos, etcétera. No compartir cucharas entre los niños, es súper difícil, que no compartan platos, cucharas, que si son más chicos que no se saluden de besos, etcétera, pero tratar de mantener este aislamiento y quedarse en la casa. Ahora, se empiezan con fiebre, muy decaídos, que les llame la atención, que están, por ejemplo, que no quieran jugar como siempre, que no quieran comer o alimentarse si son más chiquititos, si están muy decaídos sobre todo, o fiebre de difícil manejo, o cuadros respiratorios ya donde tú empezás a ver que se empiezan a como a apurar al respirar, que se empiezan a cansar, que como que se notan cansados en el fondo y que les falta respiración. Yo creo que ese es un buen momento para consultar de todas maneras y ir a un servicio de urgencia, tomar las medidas necesarias, obviamente, o sea, ponerse tu mascarilla, ponerse todo lo implemento necesario e ir a un servicio de urgencia, obviamente, de todas maneras. Ya, perfecto. Pero la mayoría no van a ser graves. No, para nada, la mayoría va a quedarse en la casa, la mayoría va a estar bien, va a evolucionar súper bien, probablemente ni siquiera se enteren. De hecho, es un mundo distinto, pero la mayoría de nuestros pacientes, o muchos de nuestros pacientes del hospital, por ejemplo, iban a pabellón por algún motivo, entonces en el pabellón les pedían tener el virus y salían con el virus positivo y nunca tuvieron ningún tipo de síntoma, ni de guata, ni respiratorio, nada. Entonces al final terminaba siendo como un hallazgo y no un cuadro propio en estos niños. Así que Ya, sí, de todas perfecto. maneras. Oye, ¿y algún tratamiento que le den a los niños en la casa cuando tienen coronavirus en la casa, al particular que tengan que hacer los papás, o para manejo de la fiebre, paracetamol? Al principio habían salido unos reportes en adultos en adultos jóvenes, de que no les dan ibuprofeno porque en Francia dijeron que podía tener malos resultados. Después eso se descartó en adultos. Yo no sé, en niños hay algún... Bueno, la mayoría de los estudios de los niños son extrapolados de la población de adultos, así que no hay una gran cantidad de estudios al respecto, por ejemplo, sobre todo de los medicamentos. Eso la mayoría como que se extrapola de los adultos. Pero a la larga, si el niño se ve bien y está en buenas condiciones generales, son medidas de soporte general, o sea, mantenerlo en la casa en reposo, si se ve muy mal, etcétera, y el manejo principalmente con paracetamol. Ese ha sido como o sea, se dejó un poco de lado esto del ibuprofeno, en los niños tampoco lo usamos tanto, preferimos el paracetamol que tiene como, es mucho más sano, por eso, o sea, menos dañino, pero tampoco, no estaría contraindicado tampoco en caso de que no tuvieran otro medicamento. La idea es partir con paracetamol efectivamente y medidas generales, hidratarlo, regalonearlo, creerlo, etcétera. Eso. Ya, buenísimo. Oye, ¿y en los niños hospitalizados ya, por ejemplo, quizás con enfermedades un poquito más graves, algunos de los tratamientos que sí han demostrado algún efecto en adultos, como corticoides, por ejemplo, el plasma, que todavía está en estudio, vamos a hacer vamos a invitar a la Guilla un día que nos hable de plasma, Eso, pero algo de esos niños que ustedes hayan ocupado, por ejemplo, ¿a ti te tocó ver niños graves que hayan tenido que ocupar algún tratamiento así más específico? Mira, yo principalmente, como te contaba, estoy en la unidad de hospitalizados, perdón, de oncológicos hospitalizados. Ahí he estado principalmente durante la pandemia, donde la verdad es que en el mismo servicio no podemos recibir a nadie que tenga coronavirus, porque son pacientes que están súper inmunosuprimidos, que están con quimioterapia, que son, de por sí son súper frágiles, aunque sean súper fuertes la mayoría. Entonces, en nuestro servicio no manejamos ningún niño con coronavirus y de hecho para entrar al servicio de oncología tienen que tener exámenes negativos y se arma todo un cuento en caso de que hubiera una sospecha, etc. En el resto del hospital, que ha funcionado, ha sido toda una aventura que ahí les voy a contar, el resto del hospital está la UCI principalmente donde se han manejado pacientes graves. De hecho, tuvimos el único paciente pediátrico que falleció en Chile, estuvo en el Calvo Maquena, y allá sí, efectivamente manejan estos niños como con sospecha que andan más graves, y el manejo principalmente han sido corticoides e inmunoglobulina. Eso es como lo que se usa así como de entrada en un paciente que tú sospechas este cuadro de COVID. O sea, no han ocupado plasma de donantes sanos, o sea, de donantes de pacientes recuperados en niños. Hasta ahora, donde yo tengo entendido, no se ha usado. Yo no, insisto, yo no trabajo en la UCI, pero del Calvo Maquena, pero hasta el día de hoy tengo entendido que no se usa. Y de hecho se mantienen solo con corticoides y con inmunoglobulina. Y ahí, dependiendo de cómo evolucionan y si tienen complicaciones o no, está todo este de manejo con el Clexane, ¿verdad? Pero eso principalmente. ¿Y de tus Sí. niños oncológicos, algunos se enfermó con coronavirus? ¿De tus pacientes con cáncer? Eh,
La verdad es que por suerte hasta la fecha me atrevería a decir que no. Sí han salido varios que han salido, o sea, no se han enfermado por coronavirus, sí algunos han llegado, por ejemplo, como vienen muchos controles, van, vienen, etcétera, a la parte del policlínico, a las consultas, para hospitalizarse o qué sé yo, para el seguimiento, les toman el examen y algunos han salido positivos. Entonces ahí ya se aíslan y hay que como separarlos un poco del resto de los pacientes. Pero nosotros no hemos tenido ninguno complejo así. O Sí, de sea, hecho, ¿han salido positivos de han salido niños que positivos han siendo salido positivos inmunosuprimidos. siendo inmunosuprimidos? O sea, Ya son no han- niños con cáncer que han salido positivos y que aún así no han tenido síntomas. y la mayoría de ellos los mandamos a la casa, o sea, algunos viven en sus casas, la Hey. mayoría, gran porcentaje están en hogares en Santiago, que son de regiones, de todo Chile, y se aíslan en el hogar, con la mamá, con el papá o con el cuidador que estén, y la verdad es que los vamos siguiendo, el equipo de oncología, obviamente, los va siguiendo por día a día, cómo están, cómo se sienten, si tienen síntomas, si no, pero gracias a Dios han andado súper bien, la mayoría espectacular, la verdad. Sí, hubo un paciente que les contaba que falleció, que no era oncológico principalmente, pero fue trasplantado de médula. Eh, y este niñito ya era más grande, pero él tenía una enfermedad, una enfermedad inmunológica de base. Eh, y bueno, se trasplantó, se contagió estando trasplantado, y ahí Recién trasplantado. ya un par de días trasplantado, no me acuerdo exactamente cuánto, pero eran un par de días trasplantado. Pero hay que tener súper claro que este niño tenía una enfermedad inmunológica súper grave de base y por esa enfermedad inmunológica se iba a trasplantar. O sea, ya tenía un súper mal paño, como decimos. O sea, venía con muchas enfermedades y muchas... Como... Claro, es un Sí, niño muy enfermo de antes. exactamente, sí, sí. Yeah. Pero yo creo que es totalmente atípico y mantener claro, bueno, ya han pasado varios días desde que iniciamos la pandemia, pero tener súper claro que en general los niños andan súper bien. Eh, responden bien. La verdad es que ha sido, desde el punto de vista pediátrico, ha sido un manejo súper adecuado y fácil, me atrevería a decir. No en la UCI, obviamente, estoy sacándolo de lado, pero por suerte nuestros niños han evolucionado súper bien. Sí. Estaban preguntando, la Niki, ¿de qué edad eran aproximadamente los pacientes de los que estabais hablando? ¿Los pacientes oncológicos? No, yo creo yo creo que se refería más a los a los que se han enfermado con coronavirus, me imagino. Sí, los estudios, como hay varios estudios a nivel de Chile, yo creo que hay que separarlo en dos cosas. Uno como los estudios a nivel poblacional en general y lo que me ha tocado ver a mí en el hospital, que es una población específica, ya les voy a contar por qué. Pero la población en Chile en general, la mayoría que se han enfermado son menores de un año, la gran mayoría, como un 10%. Eh, y de ahí va subiendo como en rango etario hasta los 15 años, así como un 7%, un 4%, un 3%. Bien poco los niños que se enferman. A nosotros, nuestra población del hospital, como les contaba, en general son niños, es un hospital que se encarga mucho de todo lo que es como trasplante de hígado, riñón, de médula, de oncología, muchos niños inmunosuprimidos, muchos niños con problemas de su inmunidad, ya sea porque vienen con problemas de inmunidad o porque eh, los trasplantamos, etcétera. Y esa población ha sido como niños un poco más grandes. Entonces, a nosotros en el hospital nos ha tocado ver sobre todo niños como escolares, eh, que se han hospitalizado y que han evolucionado un poco más complejo. Pero todo lo que muestra en el mundo eran como niños más chiquititos, de hecho la mayoría eran niños hombres, nosotros tuvimos más niñas mujeres, entonces ha sido como todo nuestro hospital ha ido en contra de todo lo que estaba diciendo la literatura mundial. Pero en general hay que tener claro que son niñitos guaguas chiquititas, menores de un año por sobre todo, y con alguna enfermedad, obvio. Eso ha sido... Ya, perfecto. O sea, hay que tener mucho cuidado con los que tengan niños menores de un año O sea, sí, y los que tengan niños con enfermedades. pero me gustaría como dejar en claro que en el fondo en los niños han dado tan bien la cosa, por decirlo así simplemente, que yo creo que hay que sacar un poco la angustia en cuanto a los niños. Sí, obviamente, si es una guagua chica, si está inmunosuprimida, si tiene alguna enfermedad como asma, como obesidad, tener mucho más ojo, pero la verdad es que yo creo que relajarnos un poco, no bajar todas las guardias, pero sí relajarse un poco en el tema de los niños y tener un poco más de tranquilidad en que andan bien. Obviamente hay que guardar las medidas necesarias de aislamiento social, la medida higiénica, todo lo que no hemos tenido que vivir hasta el día de hoy, pero relajarnos en que por suerte los niños andan bastante bien. Sí, sí. Oye, Marquito, ya, y todo esto de que se supone que los niños son vectores, porque yo creo que hay ahora que especialmente en muchas comunas levantaron la cuarentena obligatoria,
hay harto miedo, hay millones de abuelos, tíos que quieren ver a sus niños, ¿y cómo manejamos ese tema? ¿Cuál sería tu recomendación? Es complejo. Personalmente a mí me encantaría correr ahora a ver a mi abuela y abrazarla, pero poniéndonos también al lado de los niños, claro, qué cosa más entretenida, sobre todo si estás en tu casa o no estás yendo al colegio, ir a ver a tu abuelo, que te regalonen, que jueguen contigo. Pero la verdad es que si bien los niños andan bien, esto es como parte de ser parte de una sociedad, de la humanidad, qué sé yo, y para proteger al otro, obviamente, y respetar al otro, hay que mantener estas conductas de aislamiento. Eh, Obvio que los niños andan bien, no es necesario tener tantas medidas con ellos, pero efectivamente son vectores y son capaces de transmitir la infección, la enfermedad o el virus más simple, y eso es un riesgo para la población más adulta, ¿verdad? Que es la que se enferma más grave, que tiene complicaciones, que fallecen. Así que yo diría que fome, pero mientras tanto mejor de todas maneras mantener el aislamiento y no ir a ver a los abuelos, mantener o sea, sistemas como de tablets, cámaras, llamados telefónicos, que obviamente es súper necesario para la población adulta, que es otro tema importante de cómo han estado aislados ellos, pero la verdad es que la recomendación igual es mantenerlos separados y por ahora mantener todo por tablet y por cámara de esa Ya. forma. Había un estudio que mostraba, de hecho, hace poco salió, que decía que los niñitos menores de 11 años no transmitían tanto el virus y que los mayores de 11 se comparaba más como la población de adultos. Pero esos son algunos estudios y no son ciertos estudios en el fondo y no por eso voy extrapolarlo a toda la población. Pero en resumen son Yo vectores. me imaginaría que al revés, porque como que a los cabros más chicos tú los agarrás a besos, no sé, pues me entendí, hay mucho menos distanciamiento social con un niño de menos de 5 años, por ejemplo. Sí. No, de todas maneras, yo, la verdad, aprovecho de mandarle un saludo a mis sobrinos, que son los mejores. No sé si me estarán viendo, pero igual tienen 4 y 6 años y la verdad es que lo que yo he visto por ahí es imposible mantenerlos separados. O sea, desde que ellos dos son el Rafa y el Dani, que se agarran a pelea ahí de repente y juegan entre ellos, qué sé yo, es imposible que no se acerquen a, no sé, a saludar a los papás, tú le digas, aléjate, no, es imposible. Eh, pero sí, efectivamente pareciera como que ellos son los que más contagian, pero eso es, insisto, es un estudio, no, yo creo que hay que mantenerse con la idea de que todos los niños contagian o pueden contagiar el virus y mantener el evento social como hemos tenido hasta ahora. Oye, y ahí en el tema del aislamiento social, un tema que también ha sido súper controversial, las mascarillas en los niños. ¿Desde qué edad los niños pueden ocupar mascarilla? ¿Pueden no, hace mal, no? ¿Qué tipo de mascarilla le decimos a los papás que le pongan a los niños? Chuta, compleja pregunta. La verdad es que, mira, nosotros en el hospital pre-pandemia usaban, por ejemplo, nuestros niños oncológicos usaban todos mascarillas desde siempre. O sea, ellos tenían que salir, como tenían el sistema inmune más indefenso, tenían que andar con mascarilla desde donde se movieran por el hospital o si salían de la casa. Así que, en el fondo, desde recién nacido prácticamente, diría, si estáis en este contexto de pandemia, qué sé yo, tenéis que usar mascarilla. Eh, y cómo usarla, complejo también, porque la idea es que es difícil mantener un niño con la mascarilla puesta, que no se la mueva Así. con la otra, que no se la ponga equipada, etcétera. Pero, pero la idea en el fondo es que cubra la nariz, ¿verdad? Hasta el mentón, que ojalá se produzca una especie de sello. Bueno, tú sabes mejor que yo, pero igual. Eh, y claro, pues la idea es mantener la mascarilla en uso y que la usen constantemente, sobre todo si salen, etcétera. Sí. Pero da lo mismo la edad, porque mira, ahí la Raque pregunta, yo también tenía entendido de que niños muy chiquitos, ponte tú, de menores de 2 años, dice la Raque, quizás no era bueno ocupar la mascarilla. Lo que ¿Cuál pasa es es que tu experiencia? ¿O se no tengo, sabe? Quizás no se sabe. no tengo información así específica de menores de años que no se use, desconozco, la verdad, podemos averiguarlo. La Cata ahí dice que ha sido imposible ponerle la mascarilla a su hija de 1 año, menor de 1 año. Es Imposible. imposible. Yo creo que en el fondo uno tiene que tener presente que los menores de 1 año o los lactantes chiquititos menores de 2 años tienen que estar en la casa, no tienen que salir, entonces en teoría no debería exponerlo para qué usar la mascarilla si deberían estar en su casa, ¿verdad? Eh, Ahora, si lo tenéis que llevar al doctor, a control, etcétera, yo creo que lo ideal es que uno trate de ponerla, tratar no sé, ahora que estamos en invierno, le ponía la mascarilla, le ponía una bufanda encima, tratáis de inventar un juego, pero yo creo que de todas maneras es mejor usarlo que no usarlo, de todas maneras. Ya. ¿Y usted en la experiencia en niños oncológicos siempre se Siempre. supone que han usado? Totalmente, sí. Independiente de la edad. Claro, las guaguitas lactantes, los más chiquititos, los menores de 1 año, claro, no los sacáis. Es que en teoría no los sacáis, pues ese es el tema.
pero si tenéis que sacarlo, yo creo que es esencial que lo saquéis con mascarilla. Claro, yo tenía entendido que los niños muy chiquititos había riesgo de asfixia si les ponía ahí la mascarilla. Lo que pasa, bueno, que la idea es que no le pongáis la mascarilla y lo dejáis de lado, pues la idea es que tú lo agarras, o sea, si lo vas a sacar, mi concepto es, si lo vais a llevar a un centro de salud, ¿para qué eso lo vais a sacar? Supongo no al parque. Obviamente que sí, claro, sí se entiende que no lo vayan a andar sacando por sacarlo, pero también igual imagínate ahora levantar la cuarentena, yo me imagino, no sé, pues de repente algún niño querrá salir a la plaza, tener un niño de 2 años encerrado o de 1 año encerrado Imposible. 4 meses en un departamento, por ejemplo, una locura, entonces igual sanidad mental también, levantar la cuarentena, queréis llevar al cabro chico a la plaza un ratito, no sé. Sí, totalmente. La idea, bueno, ahí, cierto lo dice la Raquelita, si lo vais a llevar en un coche, puedes ponerle un protector al coche, estos plásticos que existen, ¿verdad? Pero la idea es que si el niño ya está en edad de salir del coche y manejarse, o sea, caminar solito, si va a estar como, no deberían estar en los parques, no deberían estar en las plazas, pero si lo vais a sacar en algún minuto, claro, tenéis que ponerle una mascarilla y cuidarlo, sí. ¿Y da lo mismo qué tipo de mascarilla o alguna mascarilla es mejor que otra? Inicialmente, bueno, todos estábamos usando estas mascarillas quirúrgicas, ¿verdad? Ojalá estas con filtro N95, pero hoy en día yo creo también por un tema de la dificultad, mira, dice, nunca menores de 2 años, dice la Jess Plau. ¿Qué estamos hablando? Se me olvidó. ¿Qué tipo? ¿Si algún tipo en particular o Ah, da lo mismo? la verdad es que inicialmente eran ojalá este tipo de mascarillas quirúrgicas, pero hoy en día la verdad es que yo creo por la falta de mascarilla, la verdad es que idealmente que se pongan cualquier mascarilla o sea, no cualquiera, ojalá estas que se generen un sello, ¿verdad? Y ojalá idealmente estas desechables, pero bueno, hay que adecuarse también a que están de difícil acceso a las mascarillas también, en un periodo, obviamente. Sí, Ya. Oye, sí. y bueno, y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como pediatra, porque yo igual sé que han habido algunos pediatras que han tenido que atender a adultos, no sé, por ejemplo, en la UCI de la alemana, la UCI pediátrica de la alemana se habilitó para recibir adultos. No sé si a ti te tocó, ¿cómo te ha tocado vivir la pandemia como pediatra? Ha sido bien, bueno, para todos ha sido bien distinto, ¿verdad? Los que están en la casa, los que han salido. A mí me tocó, bueno, en el hospital, haciendo los turnos, en el hospital claramente vemos solo niños porque es un hospital pediátrico, así que no hay opción. Eh, pero ahí en unos turnos de la clínica me tocó ver adultos, que fue una aventura, por decirlo, porque realmente uno, ¿verdad? Que entráis como al box del niño, a la sala donde está hospitalizado, y entonces va y uno juega, ¿verdad? Es como una dinámica distinta. Y aquí tú entrabas y eran pucha, adultos que se sentían mal, que estaban enfermos, entonces, y que uno, yo personalmente ya uno se desacostumbra un poco, me imagino a ti te pasa con ver niños de repente, a mí con ver adultos, entonces entrar a estos box con los adultos, eh, que estaban más decaídos, que ya llevaban harto tiempo hospitalizados, que estaban ya, no sé, algunos más de 3 semanas, 4 semanas, y fue toda una experiencia volver a vivir lo que era la medicina de adulto, que si bien no la dejé hace tanto tiempo atrás, pero igual uno se olvida rápido, por decirlo, de lo que era manejar un adulto si no deja de verlo. Pero ha sido interesante, se han generado estos como equipos donde los internistas o intensistas adultos nos acompañaban a nosotros en el fondo de las reuniones, nos planteábamos y conversábamos con los pacientes, o sea, había un trabajo de equipo súper interesante y súper entretenido desde el punto de vista de conocimiento, de compartir, ¿verdad? Obviamente, ojalá no hubiera pandemia, pero sacándole como las cosas, provecho a esta situación, como este trabajo en equipo era bien interesante. Y bueno, hablar con pacientes que te pueden contar más cosas que a qué jugaron y qué programa de televisión vieron recientemente, fue bien divertido también. Así que pero fue un gran desafío volver o sea, este cambio que se está generando todavía, de ver adultos. Heavy. Yay, Yo me yay. muero, me así ver un niño y no sabría qué hacer. Yo pensé Entonces, que, no me sé la dosis de paracetamol de una huevo, no tengo idea. claro, ahí le calculamos por peso todo a los adultos y nos dan dosis tremendas. No. Sí, ha sido un mundo entretenido, distinto, sí. Pero nada, pues uno entraba al box y decía como, chuta, que voy a entrar seguro y va a decir como permiso, voy a mirar el pañal, ¿cachai? Y ahí como nada que ver, nada, no, está ahí, aquí no es lo que hay que hacer acá. Pero sí, fue interesante. Sí. Oye, la verdad que dice, hablemos de los TikTok con la Isi. Yo creo que tú hiciste famoso en eso, usted. ¿Lo puedes Fue, mostrar?
Sí, pues lo vamos a mostrar. A ver, déjame, voy a buscarlo mientras, pero Cuéntanos fue... quién es la Isi. Cuéntanos quién es la Isi para los que no saben. La Isi es una paciente del hospital mía que... a ver, me tocó partir como les conté, estaba haciendo esta beca en oncología y partí en el hospital y me tocó ver distintos pacientes, ¿verdad? Uno va día a día, va cambiando y tocó una paciente que se iba a trasplantar. Y como se iba a trasplantar, estaba varios días en el hospital y nos empezamos a conocer todos los días, lunes, martes, miércoles, todos los días, yendo a ver a la ICI. Y uno empieza a generar este vínculo y la hice una niñita de 11 años bien divertida que le gustaba mucho hacer TikTok. Entonces, de repente dijimos, bueno, hagamos un TikTok juntos también como para entrar, para entrarse como en el lenguaje de ella, ¿cachai? Entonces así empezamos a conversar más y a hablar de TikTok y qué sé yo, y ella me enseñó lo que era el TikTok. Y hicimos un par de TikToks que fueron bien divertidos y videos y cosas, y en base a esta interacción que se dio, creamos en el hospital una página como para aprovechar de que los niños subieran cosas, hicieran cosas entretenidas, se motivaran como con Ah, qué dibujos, chulo. videos, muy, muy choro. Justo ahora se me salió la pantalla, pero aquí lo tengo. Y fue bien choro, la verdad. Mira, voy a poner uno que hicimos que fue bien divertido, a ver si se ve ahí. A ver qué. Se ve perfecto. Se ve excelente. Ahí obviamente se descargó. Bueno, y la cosa, pero voy a volver acá mientras se carga, pero lo heavy de esto fue ver que estos pacientes, fue una cuestión súper personal y un descubrimiento muy personal, estos pacientes que les tocaba vivir cuarentena súper larga, casi algunos de 2 años, bueno, no tanto, pero un año y tanto, en que se hospitalizaban, tenían que estar aislados, usar mascarilla, no contactarse con sus familiares, muchos dejando de ver a sus hermanitos. Entonces era como justo tocó este periodo de la pandemia y dije, chuta, como que uno tiene que quedarse en la casa, uno tiene que aislarse socialmente de los demás, y a ellos les toca toda esta cuestión que ya la vienen viviendo hace rato y son chicos, algunos 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, y no les toca nada de fácil, y fue como súper como admirable ver que sacaban fuerza, sacaban ganas, hacían videos, y empezamos a generar con distintos niños del hospital videos y rutinas bien entretenidas. Mira, acá tenemos una que era bien chora, está sin volumen, pero... Y Te ahí, pucha, fue creo. un choro y bueno, varios en contexto, mira, ahí hay algunos técnicos, Pero qué enfermeros, entretenido que más enfermeras. encima esto se haya convertido en algo como no solo tuyo, sino que se haya transmitido a la demás gente del hospital. Lo encuentro muy lindo. No, totalmente. Y lo choro de eso fue que, habiendo una pandemia que era bien como bien fome lo que estaba pasando afuera, como que la gente también del hospital, que bueno, tiene un momento tocó vivirlo, porque están cansados, que algunos dejan de ver a sus familiares, que estáis todo el día en este tema de pandemia, 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 también se generó estas relaciones entre el equipo que empezaban a solo hacer, tú llegabas de repente al hospital y estaban las técnicos así haciendo baile, o de repente la enfermera, y ya como que todo el mundo se empezó a contagiar, que yo creo que es súper choro que no solo nos olvidemos de que hay que dar medicamentos, que hay que dar quimioterapias, que hay que dar distintos tratamientos, a ti te toca a los adultos, que están algunos intubados, qué sé yo, y no olvidarnos de la parte como emocional y Qué social de bueno, estos pacientes, pues. qué lindo, qué lindo. Oye, Marquito, estaban preguntando si es que los niños pueden ocupar alcohol gel. Sí, o sea, la idea es, así como se van a salir y se van a lavar las manos, etcétera, ojalá, bueno, un lavado de mano con jabón que se ha visto que es bien efectivo, pero no hay problema que usen alcohol gel. Algunos puede ser irritante, que me cuidado, no sé, porque no tengan dermatitis, qué sé yo, pero hasta donde tengo entendido yo, no hay ninguna contraindicación. Sí, Ya, perfecto. Qué bueno. sí. Oye, igual hay que acordarse que después de 3 veces, esto es de adulto, pero me imagino que No, aplica para también, tres niños, veces después de 3 veces de ocupar alcohol gel, uno se tiene que sí o sí ah, lavar las manos. Uno no puede volví al ocupar alcohol, al infinidad jabón, de veces alcohol gel. Así totalmente, que ahí dejo totalmente. el Eso dato porque interesante. genera un poco de ¿cómo se llama esto? A mí me carga el alcohol gel porque Como me deja las piñena, ¿sí, manos no? pegajosas con piñas asquerosas. Pero es súper efectivo en eliminar los virus. O sea, no tiene, pero lo encuentro asqueroso. Totalmente bueno, pero sí, sobre todo en invierno que tienes que lavarte las manos varias veces y hace un poco de frío.
igual bien de repente alcohol gel nomás. Claro, No, sí, por invierno de pero es repente, importante. en verano asqueroso. Asqueroso. Pero sirve, pero sirve. Sí, no. Oye, y ya no nos queda tanto rato, pero yo creo que sería como interesante tocar el tema también de la pandemia en los niños, no solo desde el tema del coronavirus y si se enferman o no se enferman, sino que como, pucha, no sé, tus recomendaciones para los niños en la casa, eh, cómo manejar el tema de las cuarentenas, el tema de las horas en las pantallas, el tema de tratar de tener como, de darle una vida lo más saludable posible, como, no sé cuáles serían tus recomendaciones. Yo creo que igual es un tema súper difícil para los papás que están con niños en las casas y que también se van a cuestionar mucho el tema de salir ahora, porque igual el equilibrio entre la salud mental y la calidad de vida es relevante. O sea, yo me imagino si tú tenías un cabro de lo que comentaba antes, si tenías un cabro chico de 2 años en un departamento, por ejemplo, que ni siquiera ha podido ocupar el patio del edificio, en teoría, hasta ahora, después de 4 meses se vuelve loco, ¿cachai? Yo me volvería loca. Entonces, también, ¿cómo equilibrar, cómo manejar la cuarentena en la casa y cómo equilibrarlo con las salidas? ¿Cuáles serían tus recomendaciones ya más desde esa parte, no tanto desde de la enfermedad? Pucha, súper complejo. Yo lo he visto, yo todavía no soy papá, pero lo he visto, como les decía, con mi sobrino. Y es todo un tema complejo, sobre todo, no sé, pues si no tenías un jardín o espacios muy amplios donde los niños puedan correr, que eso es esencialmente lo que hacen, ¿verdad? Sobre todo los que van al jardín, que corren, que bailan, que es súper complejo. Yo creo que o sea, número uno, hay que guardar sí o sí las recomendaciones a nivel país que nos dan, ¿verdad? No salir, tratar de evitar toda esta, eh, evitar exponerse al virus de todas maneras. Pero ya que nos tenemos que quedar en la casa, yo creo que es esencial varias cosas. Uno, tratar de, independiente de la edad que tenga el niño, ¿verdad? Y la capacidad de entender lo que está pasando afuera, tratar de contarles lo que está pasando, sin asustarlo, obviamente. Tratar de que entiendan por qué estamos encerrados, de que entiendan qué está pasando afuera, de por qué tenemos que cuidarnos unos a otros. Y han salido varias iniciativas, dibujos, libros, etcétera, donde van mostrando cómo ayudar a entender a un niño, ¿verdad? Que eso yo creo que es esencial, que el niño entienda primero por qué estamos encerrados, ¿verdad? Y de ahí en adelante ir también, bueno, los que son más grandes, ir preguntándoles qué es lo que te gustaría saber del virus, qué no entiendes, etcétera. Explicarles también que obviamente ahora que están todos en la casa, el hecho no por estar en la casa quiere decir que el papá o la mamá van a estar disponibles 100%. Como negociar un poco, como, ok, yo ahora tengo que trabajar, por ejemplo, pero juntémonos. Eh, a tal hora o qué sé yo, cuando vayamos a comer, etcétera, generar una instancia también para compartir con los niños, pero que también, insisto, que entiendan qué es lo que está pasando. Eh, en cuanto a, ojalá también dentro de lo posible, hacerle ejercicios, que corran, que salten, generarle un espacio de repente en la casa, habilitar una pieza, habilitar el living, habilitar lo que haya para poder tratar de que eh, des- como se desenvuelvan o boten energía lo más posible, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Bueno, pantalla, complejo también. Ojalá, bueno, las recomendaciones son que no vean tele menores de 2 años y así ir limitándole, esto siempre, ¿verdad? Y de a poco ir soltándoles como horarios de ver televisión o de pantalla, ¿verdad? Exposición a pantalla. Me imagino que Pero, igual uno en estas condiciones hace ciertas concesiones que normalmente no trata de no hacer, pero que ahora es imposible, no. sí, yo desconozco que haya alguna recomendación así como en pandemia, pero yo creo que uno tiene que ser, claro, como flexibilizar un poco su forma de ver el día a día con los niños y permitirles de repente, claro, acceder a las pantallas, pero ir negociando, que veamos tele, no sé, pues, juguemos videojuegos, pero hagamos la tarea también, o ya, pero no sé, no tratemos, pero corramos un rato, hagamos algún tipo de actividad también recreativa, hagamos dibujo, por más difícil que salga, pero yo creo que si uno usa la creatividad, y a todos nos tocó de chicos, los que íbamos a movimientos juveniles, etcétera, también es muy entretenido hacer cosas que no sean de pantalla. Yo creo que uno tiene que encontrar la forma de estimular al niño, a la niña, y de todas maneras se va a encontrar. Obviamente estamos todos cansados, los que son papás están súper cansados, tienen N demandas, que trabajar, que aquí, que allá, pero tratar de generar estas instancias donde sí...
donde sí puedan alejarse de las pantallas dentro de lo posible. Pero sí, hay que hacer concesiones en este periodo, de todas maneras. De todas Y yo maneras. creo que transmitirle a los papás que en el fondo igual esto es una etapa y que no se va a traducir en que después van a ser adictos quizás a las pantallas, o sea, como que también es una etapa y que después van a poder retomar su normalidad, me imagino, los niños también. Totalmente. Como te digo, yo creo que no hay mucho de dónde decir como qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero dentro de mi experiencia con niños, lo que he aprendido tanto personal como, como en el hospital, es que son espectaculares los niños, o sea, son realmente capaces de amoldarse a situaciones impresionantes. Y claro, no porque ahora estén viendo tele quiere decir que el resto de su vida van a pasarse en un sillón viendo tele. Pero claro, insistirles en que hagan actividades, que hagan cosas recreativas, totalmente, de todas maneras. Sí, Bueno, en ese sentido, las NOT yo entiendo que están funcionando. Hablaba con el coche Macay hace un par de semanas y me contaba que están haciendo lo que más pueden, actividades online en el fondo. Y eso, en el fondo, para tratar de mantener igual a los Hanijim activos y hacer otras cosas, aunque sea a través de una pantalla, pero igual, aunque sea a través de una pantalla, pero igual en el fondo poder contactarse con los otras personas, los otros niños de la cursada. Entonces, sí, eso igual es bien una labor tremenda que están haciendo los Madrijim de adaptarse también a la pandemia. sí, po. Bueno, nosotros dos estuvimos juntos trabajando harto tiempo en Macay particularmente, pero tengo entendido y he visto que en distintas, todas las nuevas están haciendo estas actividades, que claro, no solo es bueno para que hagan actividades entre ellos, estén con otros niños, niños de la misma edad, vean que otros niños de la misma edad también están viviendo cosas similares, y además mantener toda esta, eh, como nuestro mundo tan entretenido que es, las tradiciones, ¿verdad? La educación, etcétera, que es importante mantener de nuestra nueva, de la cultura judía, etcétera. Por supuesto, de todas maneras. Que es una, yo creo que 100% hay que, ojalá mantenerle el horario a los niños para que vayan a estos tipos de actividades, por supuesto, de todas maneras. Y como digo, en verdad los niños son espectaculares en poder eh, adecuarse a todo tipo de cambios, y es realmente impresionante. Así que creo que tenemos mucho que aprender nosotros, los adultos, de los niños, porque es realmente un lujo verlos crecer, verlos desarrollarse, ver las ideas que tienen. O sea, creo que de todas maneras, se me cayó el teléfono, tenemos mucho que aprender ahí de eso. Así que de todas Oye, maneras. y para tocar un último tema, antes que se nos acabe el tiempo, el tema de la vuelta a clases. ¿Qué opináis tú? Eh, Ahí sí me metiste en un tema complicado, Daniela. Heavy, duro. Heavy, heavy. Yo, la verdad es que hasta el día de hoy, yo no he encontrado, o sea, hasta ahora la idea es que no vuelvan, obviamente, hasta el momento es que no vuelvan a clase. No he visto ninguna, yo insisto, no he visto ningún instructivo, ninguna recomendación actual que hayan demostrado, no sé si alguien puede actualizarnos ahí, pero que estén diciendo qué es lo que hay que hacer. Eh, pero sí hay experiencias en otras partes del mundo, y me tocó justo ver una reciente, o sea, leer de una reciente en Israel, donde dijeron que efectivamente los brotes se relacionaron un poco a que los niños volvieron a clase, a que los niños volvieron a los parques, en particular la comunidad judía en Israel se le, que volvieron como a las festividades, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a tener que ser súper como cautos en que eventualmente, claro, la vida tiene que volver a la normalidad, tenemos que volver a los colegios, tenemos que, eventualmente, no ahora, pero obviamente yo creo que va a depender mucho de las medidas que se tomen para prevenir y adecuar muy bien la forma en que se vuelvan a clase, pensando en los colegios. Tengo entendido de varias experiencias que... que muestran, por ejemplo, diferir las horas de salida de los cursos, de repartir los cursos en la mitad, porque la verdad es que yo creo que decirle a un niño que no se acerque al otro niño es prácticamente Imposible. imposible. Así que, de todas autoridades de los colegios, las autoridades de distintos lados que tienen que coordinar esto, pero por el momento yo creo que no es, ahora en Chile no es el momento de hacerlo, obviamente. Eh, Pero yo creo que cada vez falta menos, ya cada vez vamos a volver más a la normalidad de a poco, ya algunas comunas están saliendo de este desconfinamiento, y probablemente ya los colegios tendrán que generar su propio Igual pausa. Por él.
me quiero dar el espacio para dar una opinión súper personal, que en el fondo yo creo que como se habla, de alguna manera vamos a tener que adaptarnos a la nueva normalidad y probablemente no vamos a tener una vida del todo normal hasta que hasta que haya una vacuna, ¿ya? Y quién sabe cuándo salga la vacuna, porque no sé, pues la influenza tú sabes que muta todos los años y la vacuna va cambiando todos los años, entonces en el fondo también quién sabe. Y en ese sentido creo yo, y esto es una opinión súper personal, que esta adaptación a la nueva normalidad, en el fondo, la cuarentena se establece cuando nos damos cuenta que esta enfermedad, no porque la enfermedad sea demasiado grave, la cuarentena se establece porque nos damos cuenta que la enfermedad es capaz de sobrepasar el sistema de salud. En el fondo, sobrepasar la capacidad de atención que nosotros tenemos como sociedad y por lo tanto necesitamos establecer una cuarentena para poder atender a la gente. Totalmente. ¿Ya? Entonces, ahí preguntan una vacuna que se ponga cada 2 meses. El problema es si es que el virus muta. Yo entiendo que el coronavirus no tiene la misma capacidad de mutar que, por ejemplo, la influenza, que muta muy rápido. El coronavirus en sí, por su forma por la forma, la fisiopatología del virus en sí, no tiene la capacidad de mutar tan rápido, pero ahí en eso habría que preguntarle a un microbiólogo, no tengo tan claro si pudiese desarrollarla, esa capacidad de mutación en el tiempo. Pero por ejemplo, eso sí pasa con la influenza, de hecho, que por ejemplo el año anterior en Estados Unidos la campaña de influenza fue muy dura porque la influenza mutó intra-season, entonces hicieron y nosotros nos vino un poco menor porque como tenemos el invierno después nos llegó la nueva vacuna de la que había de la cepa mutada dentro del mismo año. Entonces, bueno, a lo que yo quería dar como opinión es que en el fondo, en la medida en que el sistema de salud ya no está sobrepasado, de alguna forma, y por eso es que ahora se levanta la cuarentena, y he visto en memes, por ejemplo, de gente diciendo como, la cuarentena se estableció en Chile cuando habían, no sé, 4 muertos al día y 1000 casos al día, no, cosas así. Y ahora que hay, no sé, más casos diarios se están levantando, claro, eso es una forma de verlo y que si uno solamente ve ese número dice, pero esto es absurdo, ¿no es cierto? Pero no, pues en el fondo el concepto es que nosotros ahora, no sé, yo tuve turno en la clínica alemana antes de ayer y tenía 3 camas libres en la UCI. ¿Cachai? Y todos los pacientes que antes teníamos conectado en el intermedio de ventilador mecánico, ahora no había ni un paciente en ventilador mecánico en el intermedio. Y en el hospital también, de hecho, esta semana cerramos los pabellones que habíamos habilitado en el Hospital de la Chile para atender pacientes, en el fondo estos pacientes conectados a máquinas de anestesia ventilados ahí, esta semana se cerró eso, y ya no hay ningún paciente conectado en el pabellón, se cerró, fue muy bonito, se hizo el jefe de anestesia de un discurso, qué sé yo. Wow. Entonces, sí, pues y eso, que me pregunta la RAE, que 3 camas libres en la UCI y en las otras unidades que antes estaban habilitadas para tener pacientes con coronavirus, ya no. Entonces, en el fondo, el sistema de salud ahora sí tiene la capacidad de recibirte, por eso es que se levanta la cuarentena, no porque hayan menos casos diarios. Totalmente. Ahora, obviamente no hay que relajar medidas en términos de que no podemos ponernos a hacer un carrete, ¿me entendí? Pero que pasó en Europa un poco, que levantaron las medidas y los gallos se soltaron. Todo a todos lados. Entonces ahí por eso yo creo que en el fondo también de una u otra forma vamos a tener que poder volver y asumir un poco los costos, porque no es que no nos vamos a enfermar. No, ¿me entendí? No, si nos vamos a enfermar igual, yo no puedo creer que yo no me he enfermado, pero nos vamos a enfermar igual en algún minuto. Sí. Pero en el fondo es, la cuarentena está para que te podamos recibir, y si te podemos recibir, entonces de alguna u otra forma podéis volver a hacer, porque si no, también las consecuencias económicas, de salud mental, que eso lo han tocado en otros lives, son duros. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es súper importante dejar en claro, sobre todo en estos días, que claro, lo que tú decís, no es que ya no hay virus afuera, yo creo que todos lo saben, pero ahora es lo que tú dices, el sistema te puede recibir de la forma que tú puedes ser atendido en forma adecuada. O sea, va a haber una cama, va a haber una adecuada para recibirte, pero podéis enfermarte igual, podéis complicarte igual, o sea, no hay que olvidarse de eso, no es para ser pesimista y por mucho menos, creo que le hemos dado un toque súper positivo a todo esto. Pero de todas maneras hay que tener presente que efectivamente, claro, que todo va a mejorar, yo creo, eventualmente. Sí.
Y que, claro, que probablemente va a ser como lo que tú decías, como la influenza, que este virus, independiente del tipo de vacuna que se genere, probablemente vamos a tener que estar vacunándonos cada cierto tiempo, eh, imagino yo, no sé. Eh, y, eh, y tomando las medidas necesarias, pero eventualmente yo creo que, claro, vamos a lograr volver a una nueva normalidad más normal de la que creemos. Puesto. Y hay varios estudios de vacunas, están saliendo sobre todo en los diarios, eh, que han, de distintos grupos de investigaciones, que por lo menos mi sensación, así como que uno va captando en las redes sociales y en los medios, en la más media del fondo, es que efectivamente ya se habla mucho más de que se están haciendo estudios en Argentina, en la población de Brasil, que se quieren hacer, qué sé yo. Entonces, se está hablando mucho más de la vacuna y mi sensación es totalmente personal y no profesional, es que, claro, que vamos a lograr salir de esto eventualmente más temprano que tarde, ojalá. Sí, así es. Ya, pues te quiero dar las gracias por haber participado, darle las gracias a todos los que nos han seguido en estos capítulos más médicos del EIN-TV y agradecerle también al estadio que nos invita a participar y nos da estas instancias para acercarnos a la comunidad y para tratar de transmitirles un poco lo que nosotros sabemos y lo que nosotros podemos aportar. Así que muchas gracias a ti, tenías un tremendo fan club que te mandaban puro, te quieren Sí, en se la va a tele, en los matinales, bueno, nosotros fuimos compañeros de la universidad, de hecho. de universidad, de colegio, de Maccabi, de todas esas Sí, cosas. de todo. Sí, Eres un nos toca ahora. tremendo doctor y Y tú como también, pues Dani, tú también. súper cercano, así que yo creo que eso es lo más importante en realidad, que eh, eso, que yo creo que es lo que más le importa a la gente hoy en día, que el doctor no solamente sepa mucho, sino que además sea cercano, así que te agradecemos infinito haber participado. Muchas gracias por la invitación, gracias por la entretenida conversación contigo, Dani, que siempre han sido conversaciones entretenidas, pero en particular esta también. Y nada, pues invitarlo a todos a que, bueno, cualquier duda nos preguntan, ¿verdad? Estamos disponibles en las redes sociales, los teléfonos, probablemente todos nos conocen. Y yo no te Están ahí del por marco lo que menos. acabo de ofrecer consultas gratis para todos. Sí, no hay problema. Ojalá en horario hábil, ojalá se agradece, ¿cachai? Pero no, de todas maneras, pues yo creo que hay millones de preguntas, a veces uno no sabe, pero está a la disposición para responderla. Muchas cosas no sabemos porque está pasando en el mundo, pero de todas maneras. Así que gracias de nuevo, gracias al estadio, gracias a ustedes. Y nos estamos viendo, pues. Bacán, súper. Chao, Que estén muy chao. bien. Chao, chao.